Bienvenidos una vez más a esta transmisión de Life Decision. Siempre es un placer tenerte con nosotros porque sabemos que el Padre prepara este tiempo para bendecirnos. Él ha prometido que siempre va a estar con nosotros, ¿sí? Por medio de su Espíritu. Y sé que ese Espíritu Santo está visitando tu casa en esta hora. Dice la palabra del Señor que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero también habla, dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Esa bendita presencia te va a alcanzar hoy. Lo sé porque Él promete lo que cumple. Entonces, quiero que podamos orar en esta hora y podamos permitirle al Señor que Él haga su obra completa en nuestras vidas hoy. Todo lo que Él ha pensado para el día de hoy, Él tenga libertad de hacerlo. Así que vamos a orar, después vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración hermoso. Sacate todo prejuicio, decir, no, pero ¿cómo yo voy a estar alabando? Estoy acá en mi casa solo, con una pantalla acá. Que no te importe absolutamente nada. Despojate de todo eso, despojate de toda carga, de todo peso, de todo pecado y alaba al Señor, porque esa presencia viene a traerte fuerza, esa presencia viene a traerte poder de Dios. Amén. Así que juntos vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor y de esta forma también entregarnos nosotros y ponernos a disposición de Él para que Él haga lo que tenga que hacer con nosotros. Amén. Oramos. Señor, te doy gracias, te bendigo y te honro. Gracias porque eres fiel. Gracias porque tus misericordias son eternas y nos alcanzan. Gracias, Señor, porque sé que nos trajiste hasta el día de hoy, Señor, y hasta este momento para bendecirnos y hablarnos. Tu palabra algo hará en nosotros. Sé que habrá gente que será sana. Sé que habrá gente, Señor, que será restaurada. Sé que habrá gente, Señor, que se le correrá el velo, Señor, de confusión y tu verdad será revelada a su vida. Señor, lo declaro en el nombre de Jesús. Y declaro en el mundo espiritual libertad. Todo espíritu de engaño, de mentira, toda opresión de muerte en el nombre de Jesús queda quebrantada, cancelada. Y se establece la verdad de Cristo. Se establece presencia. Se establece la paz de Cristo. Se establece el amor, echando fuera el temor. En el nombre de Jesús. Y te entregamos, Señor, nuestras vidas. Y así como te entregamos nuestra vida, te entregamos esta reunión en tus manos, para que hagas lo que tengas que hacer. Quiero que sepas, Señor, que te amamos, te honramos y para nosotros es un placer servirte y amarte. Gracias, Jesús, por todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Prepárate, poné la música fuerte ahí donde estás. Si tenés que saltar, si tenés que correr, si tenés que levantar tus manos, hacelo con libertad, porque el Señor está hoy en tu casa. Que Dios te bendiga.
no tienen miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo que aman su gloria, que buscan solución, que no van a cambiar y su meta es ser radical y no están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable porque somos radicales. Que nos digan que locos sean, sus acciones son anormal. Si ven que brincamos, si ven que saltamos, es que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinda alabanza. Celebra con júbilo y danza, alza tus manos arriba, bien arriba, somos lo que celebramos. Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta, es Dios, es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a
Qué buen momento de alabanza que podemos tener como familia de Dios. Lo repito un montón de veces, porque lo creo fervientemente, que cuando el pueblo del Señor se une a alabarlo, Él desciende y envía bendición, como dice su palabra, envía bendición y vida eterna. No importa que hoy estemos cada uno en nuestros lugares, el Señor envía esa bendición y vida eterna a tu casa, te alcanza, te transforma en el momento que declaramos la palabra del Señor. Así que qué bueno que podamos estar juntos escuchando lo que Dios nos está hablando. Durante estas últimas semanas el Señor nos ha hablado de estrategias, y no simplemente estrategias, sino nos ha hecho entender nuevamente, como incluso es un mensaje fuerte, es un pilar de esta casa, hablar de los diseños. Hay poder en practicar los diseños del Señor, pero esos diseños que Él ha establecido en la eternidad, tiene estrategias para trabajarlos, estrategias para alcanzarlos, estrategias el Señor nos da para que podamos llevar a cabo los diseños. Porque como son diseños eternos y no son diseños humanos, las cosas, la razón, la capacidad humana, Dios utiliza para llevarlos a cabo, pero no depende de lo que un hombre piensa, porque es eterno, porque es divino. Entonces el Señor da estrategias para cada diseño y de la forma en la que nosotros lo debemos transitar y caminar. Él es el que nos enseña. Jesucristo es un modelo excepcional de eso, de la práctica de la estrategia, para que el Padre lo envía y Él sabía exactamente qué lo que debía hacer. Él sabía la estrategia, Él sabía que tenía que venir a nacer en un pesebre, sabía cómo iba a transitar su vida y sabía qué es lo que tenía que hacer en sus últimos 3 años de vida para establecer lo que los profetas habían hablado desde el principio de la creación. Él sabía la estrategia y Él la cumplió a fin de alcanzar el plan eterno, el plan que el Padre había dado para que los hombres puedan ser salvos. Entonces, creo que tenemos que aprender de Él para que podamos implementar estas estrategias que a lo largo de estas últimas 4 semanas el Señor nos ha estado entregando, porque yo pienso así, no sé cómo ustedes piensan, pero si Él me está dando estrategias es porque hay un plan. Si Él me está dando estrategias para el día de hoy es porque hay un plan que yo debo cumplir. Hay un propósito que no puede perderse. Así que repetilo ahí donde estás y decir: en el nombre de Jesús, mi propósito no puede perderse. Es por eso que Dios nos da la estrategia para que podamos alcanzarlo. Cuando Dios habla, su pueblo debe escuchar, y no simplemente escuchar, sino que debe obedecer, y es ahí donde tiene victoria. Muchas veces hemos visto en la Escritura que Dios habló por medio de los profetas y el pueblo dijo: bueno, está todo bien, pero no haremos eso. Y así fue su tropiezo, así fue su ruina. Pero también vemos, como incluso en estos días estuvimos hablando como iglesia, hombres como Josafat, que tenían un gran problema encima y reconocieron su poca capacidad de resolución, porque el problema de verdad que era grande y sobrepasaba todo lo que él podía llegar a pensar, a saber. Él fue al altar y le dijo: Dios, tengo un problema, no sé qué hacer. Y Dios le dijo: esta batalla no es tuya, deja que yo voy a pelear. Y le da la estrategia, por medio del profeta, le da la estrategia, qué es lo que debía seguir. Él siguió al pie de la letra la estrategia y grande fue su victoria. Entonces, por eso debemos aprender a practicar la palabra del Señor y hacer, como siempre les enseño, hacer que te funcione. La palabra no está solamente para escucharla, sino para hacer que te funcione en la vida. Recuerda esto que dije hace un momento: si Dios nos está dando estrategias es porque hay un plan para cumplir, hay un propósito que no puede perderse. Entonces creo que tenés que entender estas verdades de parte del Señor.
Yo quiero que sigamos con una estrategia más que el Señor me ha dado en estos días, que en realidad me dio desde el principio, cuando me dijo que iba a hablar de estas estrategias, esta cuarta estrategia. Si podemos hacer un repaso, la primera fue la santidad, la verdad, la iglesia como estrategia, y ahora esta cuarta estrategia es el testimonio. El testimonio es una estrategia. Y quiero que leamos un poco lo que la palabra del Señor avala en relación al testimonio. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros porque amamos este pasaje, porque fueron de las últimas palabras que el Señor dio aquí en la tierra. Y está en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y dice así la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas fueron las últimas palabras, literal, fueron las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión. Terminó de decir estas palabras y fue ascendido a los cielos. Fueron las últimas palabras con que los discípulos, los apóstoles que estaban en ese lugar, escucharon al Maestro que tanto habían seguido, que unos días antes habían llorado porque pensaba que había muerto. Pero resucitó y estuvo durante varios días más enseñándole cómo establecer lo que habían vivido durante esos 3 años caminando con Él. Pero las últimas palabras del Señor fue: van a recibir poder y van a ser mis testigos. Son dos cosas muy claras: poder y ser testigos. Y ser testigos habla de testimonio. Ser testigo habla del portador del testimonio. El que es testigo en un juicio es porque tiene en él un testimonio para dar. O sea, no me basta solamente con tener poder, porque muchos predicamos de poder y queremos poder y oramos fervientemente: quiero poder, Señor, quiero poder, dame poder para vencer, dame poder para alcanzar esto, dame poder para entrar en el diseño de familia, dame poder para poder pasar esta tentación, dame poder para hacer milagros, y nos basamos en el poder. Pero el poder es una herramienta para ser testigos. El fin del poder no es solamente que alguien tenga poder. El fin del poder es que sean testigos. El fin del poder es que ese poder haga cosas sobrenaturales, que nos llene y que a fin de que seamos portadores de un testimonio. Entonces, por ahí nosotros predicamos la palabra del Señor y pensamos que todo está en la prédica. En la prédica hay poder. Está bien, escuchamos la palabra, hemos escuchado la primera estrategia, la santidad, la segunda, la verdad, y hablamos de lo que el Evangelio nos dice, que el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para predicar, y empieza para predicar, para proclamar. Pero si nos damos cuenta, detrás de eso hay una acción. El que ha sido libertado, o el que a través de mi vida, por ejemplo, y Dios me ha utilizado para que otro reciba libertad, eso me hace portador de un testimonio. Yo puedo ir en otro lugar y decir: hermano, no tengas miedo, no tengas temor, porque yo vi cómo Dios cambia. Y empiezo a predicar y empiezo a proclamar libertad al que está preso, incluso a través de un testimonio, del testimonio que el Espíritu Santo me ha dado por el poder que me había encomendado o me había hecho portador. Entonces, por eso no puedo solamente vivir con poder. No solamente tengo que anhelar el poder para vencer una tentación, para vencer un hábito, para quebrantar un hábito, sino que tengo que tener la capacidad de poder dar el testimonio del poder del Señor en mi vida. El poder del Señor hace que ocurran los milagros. Pero una vez que ocurren los milagros, como dije hace un momento, me hace portador de un testimonio.
Y en ese testimonio hay poder sobrenatural. El testimonio es un arma letal en el mundo espiritual. Cuando yo hablo el testimonio del Señor, en el mundo espiritual hay una conmoción. Entonces, yo creo que el enemigo ha trabajado durante mucho tiempo para ponernos un sello en nuestra boca para no hablar. El enemigo ha tratado de trabajar en nuestra autoestima, y por eso hay muchos con baja autoestima que dicen, yo no puedo hablar o yo no sé hablar. Y uno le dice, andá y predica el evangelio, y te dice, no, yo no sé hablar. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si él te calla, él cumplió su cometido. Pero cuando vos hablas, recordás en el mundo espiritual la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros hablamos el testimonio del Señor, no hablamos de nosotros, aunque sean cosas que a nosotros nos ha pasado, nosotros hablamos de Él, hablamos de la victoria de Él, hablamos de la vida que Él nos da, hablamos de su resurrección, hablamos que Él es un Dios vigente. Hablamos que Él no ha perdido vigencia, no ha perdido poder, que sus planes son eternos. Por eso yo no puedo callar el testimonio de mi vida. Yo no puedo callar el testimonio de las obras del Señor. El salmista decía, de generación a generación proclamaremos tus obras. Ahí está esto lo que el Señor nos manda hacer en este pasaje que leímos. Proclamar las obras del Señor es ser testigos del poder del Señor, es hablar el testimonio. A mí me encanta, es más, yo lo he contado, cuando todavía no era padre, yo soñaba con ser padre para contarle todo lo que a mis hijos, todo lo que yo había vivido, gracias a Dios. Y ahora que tengo mis hijos, yo dedico mi tiempo. Y con mi esposa nosotros le dedicamos tiempo a mi hija, sobre todo a mi hija mayor, y decirle, esto antes no teníamos. Esto solamente era un deseo que Dios había puesto en nuestro corazón. Y oramos y buscamos y Dios nos dio la respuesta. Este es testimonio del Señor. Y contarle de cuando yo era chico, cuando mi esposa era chica, las cosas que veíamos de parte de Dios. En ese testimonio hay poder de transformación, y yo sé que cada vez que yo hablo ese testimonio se afirma más fuerte en el espíritu de mi hija el amor hacia Dios y el creer en Dios. Por eso el salmista decía, de generación a generación proclamaremos tus obras. Eso es lo que Jesús nos dijo que hagamos. Porque claro, en ese momento estaban con miedo, que se murieron de miedo porque su maestro se había ido. Mientras estaban con Jesús eran valientes, Pedro le cortó la oreja al soldado que vino, eran valientes, pero se fue el maestro y se encerraron. Se fue el maestro y tuvieron terror de lo que iba a pasar, porque si lo habían matado a su mentor, ¿cómo no lo iban a perseguir y matar a ellos? Pero entonces ahí esas últimas palabras le dijo, quédense en ese lugar, porque yo les voy a mandar, a causa de lo que pasó, a causa de mi resurrección y a causa de que yo vuelvo al Padre, viene el Espíritu Santo y les va a traer poder y me van a ser testigos. Son portadores de lo que vivieron, son portadores de un testimonio de poder que funciona. Vieron milagros, vieron prodigios, vieron cosas sobrenaturales. Todo eso habla de mí. No importa que yo no esté con ustedes aquí en la tierra en forma palpable, pero tienen mi testimonio, que tienen el mismo poder. A eso el Señor nos mandó. Y hoy esta sociedad necesita escuchar el testimonio del poder del Señor. Hoy el sistema habla. Todos tienen orgullo de practicar la maldad. Todos tienen orgullo de practicar los diseños que son corruptos, diseños que son errados, fuera de la verdad de Cristo. Todos tienen orgullo de practicarlo y nosotros parece como hijos de Dios. Y si hablo o no hablo, tengo temor de hablar el testimonio, pero hay poder. Cuando nosotros hablamos del poder de Dios manifestado en nosotros, cuando nosotros proclamamos el testimonio del Señor, tenemos victoria. Él sale a nuestra defensa. Por eso en este tiempo debemos más que nunca practicar. He vivido experiencias sobrenaturales por el solo hecho de proclamar el testimonio. Yo recuerdo hace unos años,
me tocó ministrar a un joven al cual Dios había hablado mucho, pero fue desobediente a la palabra del Señor y honró más sus emociones. Y en un momento este joven estaba muriendo, literalmente, si ustedes lo veían, este hombre estaba muriendo en vida. Y recuerdo que cuando entró a mi oficina, él no entró solo, entró con él en forma visible 2 demonios, y los vi entrar a mi oficina y se pararon detrás de él. Y esos demonios estaban todo el tiempo hablándole, todo el tiempo trayéndole confusión a él. Y claro, cuando yo vi esto, yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque está todo bien que sea pastor y todo eso, pero que se te presenten 2 demonios en forma personificada en tu oficina atrás de este hombre, yo digo, bueno, ¿y ahora qué pasa? Entonces cuando estaba orando le dije, Señor, ¿cómo hago? Y él me dice, no hables con él, habla mi testimonio. Entonces cuando terminé la oración, le empecé a contar testimonios de lo que había pasado en mucha gente. Y le empecé a contar. Vos sabés que había una vez una chica y que y le conté el testimonio, y el Señor hizo un poder. Con su poder hizo un milagro. El Señor la resucitó. Terminaba ese testimonio y seguía. Y vos sabés que había otro chico y le contaba el testimonio del Señor. Y había una familia. Y mientras yo contaba el testimonio del Señor que hablaba de él, algo empezó a suceder en su cara, algo empezó a cambiar, algo empezó a ser transformado, hasta que un momento él, como que después de verdad me habré pasado como más de 40 minutos hablando del testimonio del Señor, y después de eso él despierta, y vi cómo el enemigo trataba de adiestrarlo, pero el testimonio del Señor tuvo más poder, tuvo un poder de transformación. Y vi en ese día el milagro en la vida de ese joven. El poder del Señor se demuestra a través del testimonio del Señor. En Salmo 119 habla del testimonio. Y habla que el testimonio del Señor lo ha vivificado, dice el salmista. Entonces, ¿por qué vamos a seguir callando? El testimonio de la mujer samaritana conmovió a toda una ciudad, porque dice que por los dichos de la mujer muchos creyeron, y por eso se acercaron, y los demás se acercaron, terminaron creyendo más todavía, obviamente, por el poder y el testimonio de la boca de Jesús. Pero me llama mucho la atención que el testimonio de la mujer que hace unos minutos atrás era un testimonio totalmente corrompido, porque practicaba cosas fuera de diseño esta mujer. En minutos, cuando escucha la palabra y se le revela su espíritu, ella va a la ciudad, vuelve a la ciudad y habla, y ya ese poder de Dios estaba en su boca, ese poder estaba en sus dichos, y así fue conmovida toda una ciudad. El día que vos te levantás en tu casa y empezás a declarar el testimonio del Señor en tu familia debe cambiar, porque el poder del Señor se manifiesta. Nuestras ciudades necesitan escuchar el testimonio del Señor. Nuestra nación Argentina necesita escuchar el testimonio del Señor, porque habla del poder vigente de nuestro Dios. No habla de un poder que ha pasado de moda. No habla de un poder que ya no tiene vigencia, habla de un poder vigente, habla de un poder que se manifiesta cuando alguien cree. Entonces, por eso, en esta hora, vos tenés que abrazar la palabra del Señor y declarar en el mundo espiritual el poder. Cuando nosotros participamos la cena del Señor, es un testimonio en el mundo espiritual, es un testimonio para las tinieblas de su derrota. Por eso es importante hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Por eso el Señor les dijo, incluso Pablo lo repite, les dijo, hagan esto cada vez que se reúnan. Cada vez que se reúnan, recuerden, tengan memoria de mi muerte, de mi resurrección. Hagan proclamaciones en relación a eso.
porque eso trae derrota en el mundo espiritual y trae una protección sobre tu casa. Por eso cada semana cuando practicamos y participamos la cena del Señor, creo en esa victoria, porque recuerden el mundo espiritual el día de su derrota. Recuerden el mundo espiritual el día en el que Jesucristo venció la muerte en la cruz del Calvario y en su resurrección nos trajo vida. Ese es el poder del testimonio, por eso es estrategia. En este tiempo las redes sociales están llenas de palabras vanas, palabras corrompidas, palabras que ofenden a Dios, palabras que tratan de minimizar la iglesia. La iglesia, como hablé la semana pasada, la iglesia ha adoptado para sí patrones de conducta, patrones de pensamientos erróneos a la verdad. Pero el poder del testimonio del Señor es una estrategia que viene a revertir, viene a cambiar, viene a conmover hasta los cimientos más sólidos. Hay poder en el Señor. Por eso como hijos de Dios tenemos que dar testimonio. Como dije hace un momento, el testimonio es un arma letal al enemigo. El testimonio da credibilidad de lo que predicamos. Porque ¿de qué sirve predicar? Y hay muchos que predican el amor de Dios pero no lo practican. Hay muchos que predican de que Jesús sana, pero nunca sanó a un enfermo. Entonces el testimonio del Señor da credibilidad a lo que nosotros estamos creyendo. Es una evidencia sobrenatural y visible y demuestra que Dios está vigente. Demuestra que Dios tiene poder de transformación. Por eso cuando mostramos el testimonio, demostramos lo que Dios es. Eso es lo que nos falta en este tiempo. Y cuando mostramos lo que Dios es, somos vivificados por el que hace el milagro. Entonces creo en este tiempo que más que nunca tu casa debe escuchar el testimonio del Señor. Creo que más que nunca tu vida tiene que escuchar el testimonio que Dios tiene de vos. La sociedad necesita escuchar el testimonio que hable de Él. Las generaciones necesitan escuchar que hay un Dios de poder, que no hizo milagros solamente en la antigüedad, sino que hoy sigue haciendo milagros, sigue transformando gente, sigue trayendo bendición a aquel que lo necesita, sigue siendo protección al desamparado, sigue dando vida al que está muerto. Ese es el testimonio que nuestra sociedad necesita escuchar. Esta es una estrategia que hoy tenés que empezar a practicar. Puede ser que en este tiempo hayas visto a tu familia que como que no tiene forma, no tiene sentido, se está destruyendo. Pero el testimonio del Señor dice que no hay justo desamparado. El testimonio del Señor nos habla en su Escritura, que Él ha creado la familia y que Él es el dueño de la familia. Tu familia debe escuchar ese testimonio. Tu familia tiene que recordar el día que conoció al Señor. Sentarte en la mesa y decir, ¿te acordás lo que el Señor hizo? Nosotros lo practicamos como familia, decir, ¿te acordás lo que éramos? ¿Te acordás lo que pensábamos cuando teníamos tal y tal edad? Y Dios ha cumplido y lo mencionamos en el mundo espiritual. Y cuando lo mencionamos, cosas nuevas vienen, revelación nueva viene, oportunidades nuevas vienen. Así es, debemos trabajar para que esto no funcione. Y creo en esta tarde que es una tarde de libertad para tu casa, que tu boca nuevamente se va a abrir para hablar lo que Dios te ha depositado. Sos portador de poder. Y al ser portador de poder, sos portador de un testimonio. Y ahí es cuando la palabra del Señor se cumple, que vamos a ser testigos en toda la tierra. Así que quiero que oremos y vamos a pedirle perdón por haber callado. Vamos a pedirle perdón al Señor por no reconocer la grandeza del Señor con nuestros dichos. Y creo más que nunca que en esta hora, al hablar lo que el Señor es para nosotros, victoria, bendición, restauración y transformación nos alcanza. Así que acompáñame en oración. Señor, te doy gracias, te bendigo y te honro. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres bueno y si nos trajiste hasta aquí es porque tienes un plan de bendición para nosotros. Creo, Señor, y recibo en esta hora el poder que viene de ti. Recibo en esta hora, en el nombre de Jesús, ese poder que es un sello sobre mi vida, que viene por medio de tu Espíritu, porque así dice la Escritura, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Y por eso yo sé, Señor,
Y declaro en el mundo espiritual y lo declaro en fe que soy portador de milagros, soy portador de testimonios que hablan de tu poder. Y cuando hablo de tu poder, las tinieblas tiemblan y tienen que huir. Cuando hablo del testimonio de la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús, todo lo que está muerto empieza a resucitar por medio del testimonio de tu resurrección. En el nombre de Jesús yo hablo vida a mis hermanos. Aquellos que están escuchando este mensaje, en el nombre de Jesús recibimos vida, recibimos la vida del Padre en nosotros, esa vida que restaura, esa vida que da esperanza, esa vida que da, Señor, una claridad de las oportunidades que el Padre nos da, y esa vida nos hace entender que en nosotros hay palabras para hablar, porque si tú estás conmigo, Señor, nada me falta. Si tú estás conmigo, Señor, mi boca no puede estar cerrada, porque lo has prometido. Dijiste, Señor, en la Escritura, el Espíritu está sobre mí y puso palabra en mi boca, y esa palabra no faltarán, y no faltarán en la boca de mis hijos ni en la boca de los hijos de mis hijos. Por eso declaro en el nombre de Jesús que el poder que está en mí, el poder del testimonio que está en mí, a causa de los milagros que he vivido, tienen poder de transformación para las generaciones. Y declaro en el nombre de Jesús que nuestras generaciones serán alcanzadas por el poder del testimonio del Señor. Te doy gracias, Padre, te bendigo, y sé que hemos sido vivificados por tu Espíritu, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, buen Padre. Te amamos y te bendecimos y te honramos, Jesús. Amén y amén. Que el poder del Señor se manifieste en tu vida. Que ese poder sobrenatural se manifiesta con milagros. Y esos milagros serán las próximas palabras que saldrán de tu boca. Las próximas palabras que serán escritas en tus libros. Las próximas palabras que serán escritas en tus posteos en las redes. Las próximas palabras que traerán vida a aquellos que tanto lo necesitan. En esta hora, fortalecete en el Señor. Declará la palabra del Señor y un milagro vas a ver. Que Dios te bendiga. Jesús
Muy buenas noches a todos. Antes que termine esta transmisión, quiero dejarles algunos anuncios. El Ministerio cuenta con un número de celular al cual te puedes comunicar si necesitas ayuda, si tenés algún motivo de oración, algo que necesites que estemos orando, que estemos intercediendo, lo podés hacer a través del número que está apareciendo ahora en la pantalla y estaremos ahí para poder ayudarte y acompañarte en este tiempo. También quiero decirte que estas transmisiones, estas predicaciones quedan cargadas en el canal de YouTube y también en el Facebook del Ministerio. Así que si querés volver a mirarlas, si querés compartirlas con amigos, familiares, lo podés hacer buscándolas en cualquiera de estas dos redes, en el canal de YouTube o en el Facebook del Ministerio. También anunciarte que este mismo número de celular, el que salió hoy en pantalla y seguramente está apareciendo ahora, es un número al cual te puedes comunicar si querés ofrendar o si querés dar tus diezmos. También lo puedes hacer comunicándote y te pasaremos toda la información necesaria para poder hacer este acto de fe y de bendición. Damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por esta reunión, porque nos permite poder alimentarnos de su palabra y eso nos fortalece para poder seguir. Les deseo a todos una buena semana y que puedan ser bendecidos y que el Señor los acompañe y los bendiga en este tiempo.